Ok, bueno, vamos a ir a las Escrituras Sagradas, a la Palabra de Dios. Esa es mi responsabilidad con ustedes, que con mucha ciencia y con mucha inteligencia yo les pueda guiar a ustedes en el nombre del Señor en la Palabra de Dios. Hace 8 días tuvimos la oportunidad y el privilegio de celebrar en este lugar la fiesta ¿de qué? De Shavuot, o fiesta de Pentecostés, en honor a nuestro Dios. Obviamente, cuando celebramos estas fiestas surgen muchas inquietudes. Y la verdad es que varias personas me han expresado su inquietud y que quisieran conocer más sobre este tema, más que en sí de la fiesta, ¿sí? De lo que implica la fiesta, que es el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces consideré, ante la petición y la solicitud de varias personas, pues que como hace 8 días celebramos Shavuot, bueno, poder en esta mañana darles un complemento de lo que hablamos hace 8 días, para que esas dudas sean disipadas y podamos en realidad tener a ciencia cierta, entender qué es lo que la Biblia nos enseña, qué es lo que la Biblia nos dice. Amén. Entonces entendíamos hace 8 días que en realidad había una promesa, y es que las fiestas son el cumplimiento de las profecías y las promesas ¿de quién? Del eterno Dios. Porque Dios cumple ¿qué? Sus promesas. Y por eso para nosotros como iglesia es tan importante celebrar al eterno Dios sus tiempos, sus fiestas. Porque sencillamente lo que estamos haciendo es una conmemoración y una recordación de lo que Él ha prometido. Y todo esto tiene que ver con el cumplimiento de sus promesas. Ahora bien, entendemos por medio de los profetas, antes de la venida de nuestro Mesías, antes de la venida del Salvador, que se había prometido, y esto lo dicen tanto Jeremías como Ezequiel, y lo leímos hace 8 días. Tal vez no lo vamos a leer hoy, pero estoy tratando de hacer una conexión con lo de hace 8 días. El Señor, por medio de ellos, había prometido que iba a traer un nuevo ¿qué? Espíritu. ¿Lo recuerdan? El profeta Ezequiel. Les daré un nuevo espíritu. Allí lo dice Ezequiel. Y dice el profeta Ezequiel, allí el Señor hablando a través del profeta Ezequiel, les daré un nuevo espíritu para que ¿qué? Para que escriba sobre ustedes, sobre sus corazones, mi ley. Para que escriba ¿qué? Mi Torá, mi ley. Es decir, que la función de ese nuevo espíritu que estaba prometido era escribir en el corazón de cada creyente la Torá de Dios, la instrucción de Dios. Asimismo, el profeta Jeremías llama a ese momento, lo llama el nuevo pacto. Un pacto que ya no estaría escrito en tablas de ¿qué? De piedras, sino en corazones de ¿qué? De carne. Y eso lo entendimos hace 8 días. Como el Espíritu de Dios, que tiene una forma de ser llamado también bíblicamente el dedo de Dios, Tzva Elohim, como por medio del Espíritu de Dios, Él, el Padre Celestial, escribe la Torá, la instrucción, ¿en dónde? En nuestros corazones. Y eso era lo que había prometido. Y también veíamos cómo el Señor habló aún de ese espíritu nuevo. Y habló que cuando ese espíritu viniera, nosotros seríamos llenos de Él y que de nosotros, desde nuestro interior. Porque la transformación no viene de afuera hacia adentro, sino que viene ¿de qué? De adentro hacia afuera. Tenemos que ser transformados en el interior. Que desde nuestro interior correrían ¿qué? Ríos de aguas vivas, en contraposición a las aguas putrefactas o aguas estancadas. Un agua estancada es un agua que se pudre. Y nosotros estamos llamados es a vivir en el Señor aguas vivas. Y dice que recorrerían en nuestro interior ríos de agua viva. Y dice la palabra que esto lo dijo el Señor respecto a ¿qué? ¿A quién? Al Espíritu Santo que habrían de recibir ¿quiénes? Todos los que creyeran en Él. Es decir, ¿quiénes reciben el Espíritu de Dios? Todos los que creen en ¿quién? En Yeshua.
Por eso en Efesios se dice eso. Y todos los que oyeron, ¿qué es lo primero que hacemos? Oímos. Y todos los que oyeron, ¿y qué? Y creyeron. La mayoría de la gente oye, pero pocos ¿qué? Creen. Y todos los que oyeron y creyeron fueron sellados con el Espíritu Santo, o el Espíritu del Santo, el Espíritu de la promesa del Santo. Dice literalmente el texto, dice así: con el Espíritu de la promesa del Santo. ¿Quién es el Santo? Yeshua, porque a él le fue dado el Espíritu para ser administrado y ser dado, porque es Yeshua quien da el Espíritu. Él lo reparte sobre todos los que creen en él. Obviamente el Padre eterno le entrega a su Hijo su Espíritu, y por eso Yeshua dice que todo lo que tiene el Padre es ¿qué? De él, porque le ha sido otorgado todo a él, a nuestro Mesías Salvador. Entonces nosotros tenemos el Espíritu de la promesa, y Yeshua habló de este Espíritu de la promesa, el Espíritu nuevo, el que iba a venir sobre nosotros. Y obviamente cuando viene sobre nosotros empieza a hacer un trabajo poderoso de transformación. Va a ser una guía en nosotros, porque dice que el Espíritu de la promesa nos guiará ¿qué? A toda verdad. Es decir, que una de las evidencias de que una persona está llena del Espíritu Santo es que empieza a ser encaminado ¿hacia qué? Hacia la verdad, independientemente de todas las doctrinas y enseñanzas que haya recibido, que haya tenido la persona, en donde haya militado, haya sido lo que haya sido. El Espíritu de la promesa viene sobre la persona y lo encamina a la persona ¿hacia qué? Hacia la verdad. Por eso empezamos a caminar en la verdad, y por eso, a pesar de que nos critican, nos señalan, digan de todo, caminamos en la verdad, porque el Espíritu nos lleva hacia la verdad. Amén. Y por eso empezamos a renunciar aún a doctrinas humanas, a enseñanzas basadas en experiencias humanas meramente. Ya no vivimos por las experiencias de hombres, ahora vivimos es por la guía del Espíritu Santo. Amén. Y somos llenos, y esa es una de las evidencias. Pero hay algo que yo quiero tocar en esta mañana, porque se ha generado un mito hasta el día de hoy. Y es un mito que se generó por allá en el siglo XIX. Pasó con fuerza al siglo XX. A inicios del siglo XX ese mito prácticamente se volvió una doctrina. Bueno, prácticamente no, es una doctrina hoy por hoy. Pero que antes de ese tiempo no era así. No era así. Y usted le pregunta a la mayoría de personas creyentes, estamos hablando de creyentes, ¿cómo saber que realmente en nosotros está el Espíritu de Dios? ¿Cómo saber que hemos sido bautizados, hemos sido llenos? Yo les expliqué hace 8 días que era el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Cómo saber que estamos bautizados con el Espíritu Santo? ¿Cómo saber que estamos llenos del Espíritu Santo? Y lo primero que le dicen es que la evidencia física y la evidencia más importante de todas es que usted empiece a hablar en lenguas. Y ahí viene una confusión bien tremenda. Y bien tremenda. Y vamos hoy a entender esto. Ahora bien, cuando se habla de que la persona está llena con el Espíritu Santo y ha sido bautizada con el Espíritu Santo, estas personas, ¿sí? Se enseña esta enseñanza de que empieza a hablar en lenguas. Ese hablar en lenguas se refiere a una técnica de balbucear palabras que a veces carecen de sentido, que carecen de significado. Es empezar a decir palabras que ni siquiera nosotros mismos entendemos. Eso es lo que comúnmente se ha enseñado. Ahora, yo aclaro esto, y tenemos que partir de esa base. Partimos de la base que la mayoría de cristianos en realidad son sinceros y honestos y actúan de buena fe en cuanto a lo que ellos denominan don de lenguas. No es que estén haciendo esto con el propósito de engañar, ojo. De hecho, yo mismo participé de esto. Yo recuerdo en mi vaga memoria que tengo de niño, pero para mí eso fue algo que quedó grabado en mi mente. Cuando yo tenía aproximadamente 7 años, me invitaron, o sea, yo nací, pues desde que tengo conciencia. Yo recuerdo que mi abuela me llevaban pues a la iglesia, estaba allí siempre, desde que tengo conciencia. Pero recuerdo que a mí me dijeron: usted tiene que recibir a Jesús en su corazón.
Y me hicieron repetir una oración a los 7 años. Repita conmigo. Señor Jesús, te invito para que entres a mi corazón, escribe en el libro de la vida, mi nombre en el libro de la vida, hice todo esto. Y luego me dijeron, ahora que has recibido a Jesús, vas a recibir el Espíritu Santo. Yo tenía 7 años. ¿Sí? Yo no sabía ni entendía de pronto en ese momento qué era lo que estaba pasando. La verdad, estaba pequeño, ¿sí? No entendía mucho. Y me dijeron, vas a empezar a repetir, aleluya, 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 aleluya. Y vas a sentir que de repente tu lengua se pone como pesada, ¿sí? Y de repente vas a empezar a balbucear palabras y se te va a enredar. Y cuando empieces a hablar como enredado, significa que ya estás siendo bautizado con el Espíritu Santo. Ahora, parto de la base que la persona que me enseñó eso, que fue una tía mía, ¿sí?, lo estaba haciendo conmigo de toda forma sincera. Obviamente yo la amo a ella y en ningún momento yo estaba estoy pensando, me quería engañar y me quería quién sabe hacer qué cosa. No sé si me hago entender. O sea, yo no estoy juzgando ni criticando esto. Y doy gracias a Dios por eso, porque pude experimentar eso, porque puedo hablar con autoridad. O sea, no estoy hablando de algo que alguien me contó. Y yo empecé a hacerlo. Estamos en una congregación, obviamente estamos en la congregación y nos están ministrando y habíamos muchos niños allí. Y fue un momento especial, yo no voy a decir que no. Fue un momento especial para mí porque era algo que yo veía que lo hacían y desde niño yo veía eso raro, pero lo hacía. Lo estaba haciendo, entonces empecé allí, aleluya, 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 y verdad, pues de tanto decir aleluya, aleluya, sí, y de repente empecé a balbucear palabras que yo no entendía, que yo no sabía, y empecé a hacerlo, y en eso, entonces sentí una emoción de que ahora mi lengua se estaba enredando como me habían dicho, y fue tal la emoción entonces me emocioné porque eso era el indicador de que yo estaba ¿qué? Siendo bautizado con el Espíritu Santo. Entonces empecé a llorar por la emoción de saber que ahora estaba siendo ¿qué? Bautizado con el Espíritu Santo. ¿Sí? Y a partir de allí, sí, empecé a ver esa forma del don de lenguas que se le llama así, ¿sí? A esto, el don de lenguas. Empecé a verlo como el método, ¿sí?, por el cual se es bautizado con Espíritu Santo. Pero lo que yo no entendía en realidad es que al emitir estas palabras que carecían de sentido, simplemente escúcheme bien lo que voy a decir, yo había desarrollado un método de autosugestión aprendido e imitado. Autosugestión, un método de autosugestión aprendido e imitado. O sea, me enseñaron, diga aleluya. Entonces yo cuando le iba a enseñar a otro, yo le decía, diga aleluya. O sea, aprendí el método y empecé a ¿qué? A imitarlo. Y como yo escuchaba que entonces uno trata de que, bueno, ay, ¿cómo hablan? Entonces, la verdad, uno empieza a tener ¿qué? Ese método. Y empecé a ver esto, ¿sí? A hacer esto, y yo mismo lo hacía. Es decir, y me autosugestioné. Ahora, ¿qué es la autosugestión? La autosugestión sencillamente es un proceso por el cual cada uno de nosotros, el individuo, se autodirecciona a su subconsciente para llegar a creer algo. O sea, yo me direccioné hacia eso. Mi subconsciente lo direccioné para creer que eso era ¿qué? Real. Y por eso yo también lo hacía de manera ¿qué? Sincera. Cuando yo le hablaba a otro, créame que yo no estaba diciendo, uy, lo voy a engañar, ahora se lo va a meter el golazo a este. No, yo me había autosugestionado y me había convencido a mí mismo de que eso era así, que ese era el método y que no había otro, que ese era el método. Entonces me autosugestioné y por tanto aprendí e imité. Y ahora que lo que aprendí lo imitaba y le enseñaba a otros. Y yo le decía a otros, salíamos a campamentos, a retiros, y lo hacía, y lo hacía, y lo hacía, y lo hacía. Solamente que una vez me pasó algo, ¿sí? Yo recuerdo que asistí a una iglesia, a una reunión especial. Yo pertenecía a una denominación muy grande aquí en Colombia, ¿sí?, cristiana.
y vinieron unos pastores a ministrar, venían desde la ciudad de Bogotá. Entonces se hizo todo esto y con la administración, y yo compré los audios porque yo era de los que compraba audios para poder estar escuchando, porque me ha gustado las enseñanzas. Para ese entonces yo creo que tenía unos 21 años aproximadamente, ¿sí? Cuando compré este audio, ¿sí? Entonces lo empecé porque voy a escuchar nuevamente la enseñanza del pastor. Y terminó la enseñanza y en el audio quedó grabada ¿qué? La administración. Y empecé a escuchar cómo él hablaba en lenguas, ¿sí? Rocotoco, hay una así y todo. Y me llamó poderosamente la atención eso y, bueno, está bien. Lo dejé allí. No le puse ya más, o sea, no atendí en ese momento, o no vi pues algo allí extraño. Para mí era así. La cuestión fue que a los meses o al tiempo, yo volví a estar en una actividad con este mismo pastor. Y él volvió a predicar y volvió a ministrar. Entonces volví y compré su audio. Para ese momento él habló unas palabras y luego él mismo las interpretó. Él mismo habló unas palabras extrañas que carecían de sentido y él mismo interpretó lo que decía. ¿Ok? Luego adquiero el audio y lo estoy escuchando la palabra cuando la administración, pero me parece que lo que habla en lo que son lenguas es idéntico a lo que habla, pero la traducción es totalmente diferente. Entonces cogí el otro casete, lo puse y le puse ese y lo mismo. Y yo, habla lo mismo. Entonces ya me llamó la atención eso, pero la traducción era algo totalmente ¿qué? Diferente. Entonces al llamarme la atención, ¿sí? Empecé a estudiar este tema y luego tuve la oportunidad de estar en Bogotá escuchando a este mismo pastor predicando y compré también el audio. Y el tercer audio lo escuché, las mismas palabras. Entonces entendí, claro, esto es un método de autosugestión aprendido, o sea, uno aprende ciertas palabras y son las que más dice. Y él decía exactamente lo mismo, imposible que en los tres audios, lo mismo, pero las tres veces eran supuestamente interpretaciones totalmente ¿qué? Diferentes. Yo no estoy diciendo que este pastor estaba engañando, por igual así como yo tampoco estaba engañando. Pero uno tiene que aprender a reconocer también aún este tipo de cosas. Entonces fue allí donde dije, yo quiero conocer la verdad. Quiero saber la verdad y empecé entonces a profundizar en este tema. Que iba a confrontarme a mí mismo. Porque yo era los que me paraba allí. Yo, vamos hermano, habla en lengua. Yo también. Vamos. Ahora, esas son las mías. Raka, jata, janda, laralaca. Sí, y de verdad yo decía, bueno, ¿cuáles son las que yo siempre hablo? Y siempre era esa. Yo, raka, jata, janda. Yo siempre digo lo mismo. Ahora, la cuestión aquí es aceptar el error o aceptar que lo que uno está haciendo no es. Y ahí es donde más cuesta. Porque yo, ¿cómo voy a aceptar? Yo he enseñado eso y luego ¿cómo voy a aceptar que eso no es? Y ahí es donde viene la lucha con su ego, viene la lucha con ¿cómo se dice? Con el orgullo. ¿Acepto que eso es un error o sigo en el error para que no haya problema? Porque aceptar que yo estoy en un error no es fácil. Y eso lo hacía. Entonces yo empecé a estudiar esto y empecé entonces a entender realmente qué es lo que el Señor nos estaba, realmente, o qué es lo que el Señor enseña. Entonces, lo primero que debemos entender es lo que dicen las Escrituras. Por ejemplo, vayamos a Ezequiel 37 rápidamente. Vamos a ver si alcanzo, espero en el nombre del Señor que alcance acá a hacer esto bien, a sacar este tema. Dice Ezequiel 37:1: la mano de Yahweh vino sobre mí y me llevó Yahweh en espíritu y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por en derredor, y aquí que eran numerosísimos, en gran manera en el valle. Y por ciertos estaban secos
en gran manera. Es decir, en pocas palabras, ¿qué está viendo él ahí? ¿Qué está viendo? Un cementerio. Está viendo un cementerio totalmente. Y hay puros huesos secos. Y me preguntó: hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Y respondí: Adonai Yahweh, solo tú lo sabes. Y me dijo: entonces profetiza. Subraya ahí profetiza si lo puede hacer. Profetiza, profetiza. Ojo con esto. Me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oigan palabra de Yahweh. ¿De qué se trata la profecía? ¿De oír qué? La palabra de Yahweh. Y la palabra de Yahweh siempre es clara. O sea, el eterno Dios nunca va a hablar de tal manera que no entendamos. O sea, Él no va a venir con un lenguaje que usted no comprenda ni entienda, porque Él siempre se comunicará de manera entendible a cada uno de nosotros. Amén. Por ejemplo, cuando se le apareció a Pablo, el mismo Pablo da testimonio que escuchó una voz. Dice que Yeshua se le apareció y se le manifestó el Mesías. Y dice él: y escuché una voz, dice Pablo. Él está dando su testimonio ante el rey Agripa. Y él le dice al rey: y escuché una voz que me hablaba en idioma hebreo. ¿Y por qué le hablaba en idioma hebreo? ¿Por qué no le hablaba en griego? Porque el idioma hebreo es el idioma santo de Dios. Y es el que se habla en el cielo, ¿cierto? ¿Por qué entonces en hebreo? Porque era su habla, ¿qué? Nativa. El griego lo había aprendido. Él había aprendido. Pablo era un políglota, conocía varios idiomas, pero uno era su dialecto, el idioma en el que él nació, el que más comprendía, el que más entendía. Entonces, ¿en cuál se le iba a revelar y en cuál iba a hablar el Señor? Pues en el que él más que entendía. No le iba a empezar a balbucear una cantidad de palabras que luego él ¿qué? No entendiera. El Señor siempre, siempre, siempre se manifestará de manera que podamos ¿qué? Entender. Y por eso dice: profetiza y diles: huesos secos, oigan la palabra de Yahweh. La profecía tiene que ver ¿con qué? Con la palabra de Yahweh. Así dice Adonai Yahweh a estos huesos: he aquí yo hago entrar en ustedes espíritu y ¿qué? Y vivirán. Ahora, la palabra espíritu en hebreo es la palabra ruach, que, bueno, no digamos lamentablemente, pero que es la misma palabra que se usa ¿para qué? Para viento. Es decir, no hay una forma de diferenciar por medio de la palabra. En idioma hebreo nosotros decimos espíritu y viento, y para nosotros son dos cosas ¿qué? Diferentes. Pero en idioma hebreo, ¿cómo se dice viento? Ruach. ¿Cómo se dice espíritu? Ruach. En griego, ¿cómo se dice viento? Pneuma. Pneuma. ¿Cómo se dice espíritu? Pneuma. En griego, la misma palabra. Entonces tenemos un problema allí, porque la misma palabra se refiere ¿a qué? A dos cosas, dando a entender con esto que es como un soplo. Entonces desde allí, desde la misma palabra, entendemos que cuando hablamos del Espíritu de Dios, estamos hablando ¿de qué? Del soplo divino de Dios que da vida. Ahora, no es un viento del ventilador, no es el viento de la brisa de la tarde. No, ojo, es el mismo soplo divino de la boca de Dios que da vida en medio de la muerte. Por eso el Espíritu de Dios tiene el poder de resucitar de entre los muertos. Por eso Yeshua fue levantado de entre los muertos. Dice que el mismo Espíritu con el que Yeshua fue levantado es el mismo Espíritu que nos resucitará a nosotros. Amén. Eso lo dice la palabra. Es el Espíritu creador. Envías tu Espíritu, tu soplo divino, y creas. Dice: son creados y renuevas la faz de la tierra. El Espíritu de Dios tiene el poder para dar ¿qué? Vida. Y es precisamente eso lo que hace, porque nosotros estábamos ¿qué?
muertos en delitos y pecados. Ahora viene el soplo divino de Dios sobre nosotros, nos inunda totalmente y hace emerger como ríos dentro de nosotros y empieza a conducirnos. Ya no vamos a ser como hoja llevada al viento, a la deriva, sino que ahora vamos a ser conducidos por su Espíritu a toda ¿qué? Verdad. A toda verdad. Es la misma presencia de Dios en nosotros. Es su aliento de vida. Por eso no es cualquier cosa, ojo, no podemos tratar de que, no, eso es un vientico ahí. No, yo no estoy diciendo que es un vientico. Estoy diciendo que es el mismo aliento de vida de Dios, por el cual usted y yo tenemos vida ahora. Amén. Tenemos vida. Entonces por eso dice acá, yo hago entrar en ustedes ¿qué? Espíritu, ruaj. Hago entrar en ustedes ruaj, en ustedes y vivirán. Y pondré tendones sobre ustedes y haré subir sobre ustedes carne y les cubriré de piel. Y pondré en ustedes espíritu y vivirán. ¿Qué es lo que hace vivir? ¿Qué es lo que hace vivir? El espíritu. ¿Qué es lo que trae vida al hombre? El espíritu. Y sabrán que yo soy Yahweh. El espíritu es el que nos hace saber quién es qué. El eterno Dios. Por eso de ahí la importancia de ser bautizados con su espíritu. Y dice acá, profeticé pues como me fue mandado. Y mientras profetizaba hubo un ruido y luego he aquí un estremecimiento y los huesos se juntaron hueso con hueso. Y mirando yo, he aquí tendones y carne crecieron sobre ellos y los cubrió la piel por encima, pero no había ¿qué? Espíritu en ellos. Entonces me dijo, profetiza en el espíritu o en espíritu, dice el texto hebreo, ¿sí? Profetiza, oh hijo de hombre, y di al espíritu, así dice Adonai Yahweh, ven de los cuatro ¿qué? Vientos, espíritu y ¿qué? Y sopla. Por eso siempre se tiene como ¿qué? Como un soplo. Por eso cuando los discípulos, cuando Yeshua resucitó, el mismo día que resucitó, dice la palabra que los discípulos estaban temerosos. ¿Y qué estaban? ¿Y dónde estaban? Escondidos por temor de que les hicieran ¿qué? Lo mismo que le hicieron al Mesías. Y todos estaban escondidos. Y dice, y el mismo día, en el atardecer, de repente dice que estando ellos ahí unidos, el mismo espíritu el mismo día de la resurrección, dice que de repente el Señor se les apareció ahí. Y todos estaban miedosos y por eso estaban encerrados por el miedo. Y en ese momento, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué les dijo? Y dice, y soplando. Es el soplo, por eso el Espíritu es el soplo divino. Y soplando, como diciendo él, Yeshua, yo soy la fuente de ¿qué? Del Espíritu. O sea, yo no tengo que soplar a otro para que reciba el Espíritu, porque yo no soy la fuente. Yo no soy el que da el Espíritu Santo. ¿Quién es el que lo da? Yeshua. Usted no ve que hay uno, venga, reciba el Espíritu. Usted no ve a los apóstoles soplando. Y ponían ¿qué? Sus manos, oraban para que recibieran ¿qué? El Espíritu, pero no soplando, porque si yo me voy a poner a soplar, ¿qué estoy diciendo? Yo soy el que da, tenga. Le paso el Espíritu a usted. No, lo que yo doy, si mucho es un aliento, tal vez algunos con aliento fresco y otros no tan fresco. Pero por eso el Señor sopló. El Señor. Usted nunca va a ver a los apóstoles soplando, nunca. Y hoy la costumbre es, reciban, reciben, como si fuera así a diestra y siniestra. Ojo. Entonces dice que Él sopló. ¿Y qué les dijo? Él, reciban Espíritu Santo. Soplando, porque es el soplo divino. Ese es el soplo de Dios, el soplo divino que da ¿qué? Vida. Eso hizo que ellos no tuvieran ¿qué? Miedo. Que fueran ¿qué? Fortalecidos. Que estuvieran fortalecidos. Por eso a partir de ese momento a ellos ya no les importa nada, ya no les importa morir. Ahora están dispuestos a ir a predicar, porque si hay algo que hace el Espíritu es llevarlo a uno a predicar a otros, a profetizar, a hablar la palabra de Dios. Amén. Eso es lo que hace el Espíritu. ¿Usted quiere saber si está lleno del Espíritu Santo? ¿A cuánto le está predicando?
Entonces dice acá, y di, espíritu, así dice Adonai Yahweh, ven de los cuatro vientos, espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como había sido mandado, y el espíritu entró en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Entonces desde allí vemos, por eso dice sopla sobre estos muertos. Espíritu, ven y ¿qué? Y sopla sobre estos muertos. Porque es el soplo ¿qué? Divino, que trae ¿qué? Vida. Es que no es el viento que yo he hecho, es el soplo mismo de Dios. Y nosotros tenemos hoy la oportunidad de tener sobre nosotros el mismo soplo de vida por el cual nosotros vivimos para el Señor. Amén. Sopla sobre estos muertos. Ahora bien, entendiendo esto, vamos a Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2 se nos habla del cumplimiento de la promesa de entregar el espíritu nuevo. Recuerde, el Señor había prometido a través del profeta Ezequiel que daría un espíritu ¿qué? Nuevo. Pondría un espíritu nuevo, dice así. Eso lo vimos hace 8 días. Hechos capítulo 2. Dice, y llegado el día de la fiesta de Pentecostés, la que celebramos hace 8 días, se reunieron todos con un mismo objetivo. Es decir, cuando nosotros nos reunimos siempre ¿con qué? Con un mismo ¿qué? Objetivo, un mismo sentir, un mismo espíritu. E inesperadamente llegó del cielo un estruendo, así como de un soplo impetuoso. No sé si su Biblia diga soplo o viento impetuoso. Mire que siempre está ligado ¿a qué? A viento, ¿no? Un viento, un soplo impetuoso, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y vieron ellos cómo se distribuían, ¿qué? ¿Qué dice su Biblia? Lenguas, ¿cierto? Vamos a dejarlo así, lenguas. Pero ahorita vamos a aclarar eso. Lenguas como si fueran de fuego. O sea, no eran lenguas de fuego, sino como si fueran. O sea, aparentaban ser así. Las cuales se posaban sobre cada uno de ellos. Y al ser todos llenos de ¿qué? De Espíritu Santo, así dice la Escritura. De Espíritu Santo comenzaron a hablar ¿qué? ¿Qué dice su Biblia? ¿En otras qué? Lenguas, ¿cierto? Según el Espíritu les daba que hablar. Ahora bien, la palabra glosa que aparece allí, glosa, que ha sido traducido como ¿qué? Lenguas. Es la palabra glosa, es la palabra para idiomas, idiomas. De ahí viene la palabra glosario. ¿Usted alguna vez hizo un trabajo en el colegio, en la universidad? ¿Y qué tenía que hacer uno al final? Un glosario. ¿Y qué es el glosario? El glosario tenía un propósito: colocar aquellas palabras que no conocíamos y ponerlas allí su significado para que nosotros aumentáramos ¿qué? Nuestro glosario. Es decir, que usted pueda tener un léxico mucho mayor. El glosario, palabras que desconocíamos, pero ahora conocemos el significado. Glosario, precisamente a eso, ¿sí? Palabras de un idioma. En este caso, glosa está refiriendo ¿a qué? A idiomas, idiomas. Entonces dice acá, y comenzaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablaran. Para ese momento estaban hospedados, versículo 5, en Jerusalén varones judíos piadosos que habían venido de toda nación debajo del cielo. Habían miles de personas de toda ¿qué? Nación. Y cuando ocurrió este sonido, la multitud se reunió y estaban confundidos porque cada uno les oía hablar ¿en qué? ¿Qué dice su Biblia? ¿En su propio qué? Lengua, en su propia lengua. ¿Dónde dice su propia lengua? Levante la mano. Mire que la palabra anterior, glosa, lengua, idioma. Pero ahora la palabra que se usa ahí no es glosa. Para dejar entender y que quede entendido que no eran cosas extrañas, ahora la palabra que se usa realmente en el texto griego es la palabra dialecto. Dialecto. ¿Sí? Dialecto es una palabra griega, dialecto. ¿Sí? En su propio dialecto. Es decir, la lengua, el dialecto es la lengua en la que cada uno ha nacido. Ese es el dialecto. La lengua que cada uno habla, la lengua natural, vernácula. Entonces dice allí
dice la palabra, en su propio dialecto. Entonces usa glosa y usa ¿qué? Dialecto, para dar a entender de qué se trataba. Y estaban asombrados y maravillados diciendo, miren, no son galileos todos estos que hablan, porque los galileos era una región de gente poco preparada. Entonces no era común que una cantidad de galileos, que son personas poco preparadas, cada uno de ellos estuviera dominando ¿qué? Idiomas diferentes. Y de hecho, en este texto, por lo menos se enuncian 17 idiomas, 17 dialectos que se hablaron ese día. Se enuncian 17 dialectos. Y dice acá, y estaban confundidos porque les oían cada uno de ellos hablar en su propio dialecto. Mire, estaban hablando palabras raras que carecían de pronto de sentido o de interpretación. No, cada uno le oía hablar en su propio ¿qué? Dialecto. ¿Y qué eran esos dialectos? Y estaban asombrados y maravillados diciendo, miren, ¿no son todos estos galileos los que hablan? ¿Cómo pues nosotros, cada uno de nosotros, los oímos hablar en nuestro propio dialecto de nacimiento? ¿Sí dice su Biblia así? Dialecto de nacimiento. Y empiezan a enumerar cuáles son los dialectos. ¿Los dialectos de qué? De los partos, de los medos, de los elamitas, de Elam, de los de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de Ponto, de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto, las regiones de Libia, Cirene, de romanos. ¿Los romanos qué idioma hablaban? Latín. Forasteros, tanto judíos como prosélitos, cretenses de Creta, árabes. Los oímos hablar en nuestros propios idiomas las maravillas de Dios. ¿Qué oían? Las maravillas de Dios. Si yo empiezo acá, ¿ustedes están escuchando las maravillas de Dios? ¿Qué sucedió? Entonces, ¿qué es el don de lenguas? O el don de idiomas. Lo podemos definir desde dos puntos de vista. Uno, el talento o el don que tiene una persona para aprender fácilmente idiomas. Hay personas excepcionales que aprenden un mundo de idiomas. A veces uno no sabe ni siquiera hablar el propio idioma de uno. Yo por lo menos he tratado, y obviamente todavía me faltan años luz. Yo estoy todavía en primaria. Estoy tratando de aprender el hebreo, el arameo y el griego. ¿Sí? Tratando apenas, ¿no? El hebreo, el griego y el arameo. Aparte pues del que uso, que estoy tratando de mejorar el español, porque ese tampoco ni lo sé hablar. Y tengo un profesor, uno de mis profesores, domina perfectamente, escribe, lee y habla perfectamente más de 50 idiomas. Eso es un don. Indiscutiblemente, es un don ya en la persona. ¿Sí? Es un don en la persona. Yo digo, Señor, yo ni siquiera he aprendido a hablar el español y hable a la perfección más de 50 idiomas. Allí está operando ya un don intrínseco en la persona, que es de la persona. Personas que hablan varios idiomas. ¿Sí? Tienen esa capacidad. Dos, el don de idiomas o lenguas también es una capacidad sobrenatural. Ojo, que puede operar en cualquiera de nosotros, en la que el Señor nos pone a hablar un idioma que no sabemos. Y yo he conocido casos reales en donde el Señor ha puesto a hablar personas, ¿sí? Me conocí el caso real, y no estoy mintiendo, de una persona en alemán, hablando el perfecto alemán sin la persona saber ni siquiera el alemán. Es decir, que ahí opera ya de manera ¿qué? Sobrenatural, no porque sea aprendida, sino porque Dios quería transmitir un mensaje directamente a esa persona. Entonces aquí estos galileos, que escasamente dominaban su propio dialecto, el hebreo escasamente,
¿sí? Ahora, de repente uno de esos empieza a hablar en árabe y le escuchan perfectamente las maravillas de Dios. Otro está hablando en latín, otro está hablando en la lengua de Egipto. Y así empiezan a hablar la lengua de Asia, de Libia, y todos están maravillados, asombrados, oyendo ¿qué? Las maravillas de Dios. Entonces el don de lengua también puede ser una facultad sobrenatural que el Señor nos puede dar a cada uno de nosotros en un momento preciso y justo, como Él quiere y como Él sabe, para ponernos a hablar un idioma que ni siquiera nosotros conocemos. ¿Para transmitir qué? Un mensaje específico. Para transmitir un mensaje que el receptor pueda ¿qué? Entender. Y precisamente como escucharon de manera tan contundente, ese sería el primer mensaje traducido en simultánea. Imagínense, traducción simultánea. Es decir, no tenía, ninguno de ellos tenía excusa de decir, yo no entendí el mensaje, que lo que quiso decir es que yo casi no entiendo bien ese idioma, yo entiendo de mi idioma. Ninguno de ellos quedó sin excusa. Y por eso, a raíz de esto, más de 3,000 personas ese día inmediatamente preguntaron, ¿qué tenemos que hacer? ¿Y qué les dijo Pedro? Arrepiéntanse. Porque el Señor usa sus dones, los dones en nosotros, los usa con un propósito, llevar a la gente ¿a qué? Al arrepentimiento. No es para generar una emoción allí. ¡Ay! No, no es para que nosotros sintamos una emoción. Es con un propósito, con un fin, llevar a la persona al arrepentimiento. Y por eso Pedro dijo, arrepiéntanse, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, vénganse a Él, bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Yeshua para perdón de pecados, arrepentimiento. Entonces, desde ese momento vemos cómo el Señor operó y les dio a cada uno de ellos como Él quiso. Y puso a cada uno de ellos a hablar el idioma que Él quiso. ¿De manera que? Sobrenatural, porque no eran idiomas aprendidos. ¿Me hago entender? Entonces el don de lenguas o el don de idiomas es aquello, es el proceso por el cual una persona puede hablar un idioma, Dios lo pone a hablar un idioma que no conoce para dar un mensaje específico a alguien. Amén. Amén, iglesia. Ahora, esto era el inicio de lo grande que iba a venir. Por eso habían venido de todas las naciones para Dios mostrar su poder. Y este don lo iban a tener que usar. Porque al salir la iglesia a predicar fuera de Jerusalén, ahora se iban a encontrar en regiones donde se hablaban otros idiomas. Y si no lo sabían, ¿cómo iban a hacer para predicar? Entonces es donde Dios empieza a capacitarlos y los pone a hablar en diferentes idiomas para que constantemente estén llevando ¿qué? La palabra, estén mostrando la palabra. Siempre ese era el propósito, mostrar la palabra. Ahora bien, algunos dicen que el don de lenguas son las lenguas angelicales. Vamos a ver que no. Primera de Corintios, capítulo 14. Primera de Corintios, capítulo 14. No, perdón, Primera de Corintios, capítulo 13. Primero el 13. Primero el 13. ¿Lo tiene? Primero el 13 y luego vamos al 14. 13:1. ¿Lo tiene? ¿Ya lo tiene? Primera de Corintios. Ahora, vamos a leer como dice la versión más popular. La versión Reina Valera. Permítame, yo lo busco acá, que no lo tenía abierto. Primera Corintios 13:1 para leer la versión más popular, Reina Valera. 13:1. Dice él acá: si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Ok? Así dice. Pero cuando nosotros vemos allí el texto griego parte de una expresión de suposición. Es decir, cuando él escribe allí, él está suponiendo. Pablo va a suponer que él habla ¿qué? Todos los idiomas del mundo. Y que aún tiene hasta la capacidad de hablar ¿qué? El idioma de los ángeles. Entonces él dice acá,
aunque yo hablara los idiomas humanos, dice el texto griego, y el de los ángeles, ojo, me llama la atención que dice y el de los ángeles. No dice como está traducido comúnmente, si yo hablara lenguas humanas y angélicas. Entonces cuando dice lenguas angélicas es como si hubiera ¿qué? Varias lenguas angélicas. El texto no dice angélicas, el texto literalmente dice aunque yo hablara los idiomas humanos y el de los ángeles, ángelon en griego, ángeles, y el de los ángeles, no dice lenguas angelicales. Es decir, Pablo está partiendo de una suposición, que si él llegase a dominar el idioma de todos los idiomas que existen en el mundo, y aún tuviera la capacidad de poder hablar el idioma de ¿quién? De los ángeles. Él no está diciendo yo hablo el idioma de los ángeles. Él está suponiendo. Obviamente es una exageración porque es imposible que él haya sabido todos los idiomas humanos. Y dice acá, y hablar los idiomas humanos y el de los ángeles, pero no tengo amor, solo soy como un metal que hace estruendo o platillo que hace ruido. Entonces este texto lo hemos usado para decir que lo que hablamos nosotros en palabras que son inentendibles para los que nos oyen, esas palabras, esos son lenguas ¿qué? Angelicales. Ahora, ¿cómo hablan los ángeles? No me pregunte, porque siempre que los ángeles se presentaron aquí en este mundo, hablaban era la lengua con los que de aquellos con los que hablaban. O sea, cuando a Abraham se le presentaron los ángeles, no le vinieron hablando y Abraham, ¿qué? ¿Cómo? O sea, se sentó allí, venga, señores míos, por favor, siéntense. Sara, traiga leche, traiga pan, mantequilla, sirvamos, y estuvieron allí, hablando con Abraham. Cuando los ángeles se presentaban hablando ¿qué? El idioma. Cuando el ángel se le presentó a María, no vino diciéndole unas cosas raras, dice... Le dijo a María, tú eres muy favorecida, María. Favorecida eres entre todas las mujeres, porque el Señor te ha escogido para poner en ti un fruto santo. Y le estaba hablando un idioma que ella ¿qué? Entendiera. Tanto que ella después de eso, que inmediatamente le dijo al ángel, le dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a toda tu palabra. Le entendió exactamente. ¿Cómo decir? Hágase conforme a toda tu palabra y no entendió nada. Entonces los ángeles, no me pregunte a mí cómo hablan los ángeles, porque cuando ellos se presentan ante nosotros, pues hablan el idioma que usted y yo ¿qué? Dominamos. Ahora, ¿cómo hablan en el cielo? No sé, eso sí. Esperemos a estar en el cielo a ver cómo es la cuestión. No sé si me hago entender. Entonces, esto lo hemos dicho que son los idiomas angelicales, pero aclaro, mis amados, mire, yo no tengo ninguna intención de torcer los textos ni de modificar nada. Por eso, lo que hablábamos ahora, den gracias a Dios. Ahora no salga de acá triste y decir, no, pero es que esta Biblia, entonces me han engañado con esta Biblia. No es para que usted salga triste y salga acá refunfuñando, no, mire esas Biblias, entonces están mal traducidas. No, más bien esto es para que usted le dé gracias a Dios, que tiene la oportunidad de estar en un lugar con un pastor que se dedica a estudiar. Amén. Y no lo digo por orgullo, porque precisamente cuando me dediqué a estudiar fue que yo mismo salí del error. Fue que me di cuenta del error. Y ese es mi compromiso. Cada día aprender más, cada día estudiar más, porque tengo un serio compromiso, porque dice que los pastores enseñan la palabra de Dios, pero yo no puedo enseñar la palabra desde como está escrito en el español o como me lo tradujeron. Por lo menos tengo que ir al texto a ver cómo es que está, averiguar cómo es que está el texto. Y el texto literalmente dice así: aunque yo hablara los idiomas humanos y el de los ángeles. ¿Hay alguna Biblia que tenga traducida y el de los ángeles, ángeles? Que no diga angelicales, sino ángeles. ¿La suya dice ángeles? Ok. ¿La suya también dice ángeles? Ok. Allá también ángeles. Porque lo que aparece allí es ángeles, no angelicales. Como si hubiera muchas lenguas angelicales.
Los ángeles no se dividieron, o sea, los ángeles no hicieron una torre de Babel para que el Señor les pudiera hablar una cantidad de lenguas angelicales. No, en el cielo se habla ¿qué? Una sola. Por ahí hay algunos que dicen que es el hebreo, es falso. El hebreo es un idioma humano. Un idioma humano. Yo he escuchado también eso. Hay que aprender a hablar hebreo. Yo escuché esto. Para entrar al reino de los cielos tiene que aprender a hablar hebreo. No, qué tristeza, imagínense. Porque es el lenguaje santo de Dios. Pues el hebreo era el lenguaje de Abraham. El lenguaje semítico, en realidad, eran los lenguajes semíticos. Y se le llegó a llamar hebreo a ese idioma porque era un lenguaje que dominaba, por ejemplo, Abraham, de la tierra de Aram, donde venía él, y se le llegó a llamar a Abraham hebreo, Eber, ¿sí? Porque venía ¿de dónde? De más allá, del otro lado. Y eso es lo que significa hebreo, el del otro lado. Pero no, ese no es el idioma, no, el idioma de Dios. Es un idioma humano que podemos entender. Entonces, es necesario aclarar eso, porque algunos dicen que es que sí hay lenguas angelicales y que ese balbuceo de rakahata kandala haralala handala rakahanya, ese es el de los ángeles. No, los ángeles no llegaban hablando así. Los ángeles llegaban hablando un mensaje directo a la persona para que lo entendieran y la persona pudiera decir, como dijo María, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Si le dan a uno un mensaje que uno no entiende, 1 Corintios 14, vamos a ver hasta dónde avanzamos allí. 1 Corintios 14, versículo 1, dice así, esta es traducción que yo le hice al texto, traducción al texto griego que yo le hice. Esto no es una versión alguna, sino la traducción que yo mismo le hice al texto. Dice así, sigan el amor, pero con mucho más celo las cosas espirituales. Creo que en su Biblia dice dones espirituales, ¿cierto? Ahí no hablan de dorón, dones. Ahí hablan dice neumáticos. Cuando se usa la expresión neumáticos, neumáticos significa lo espiritual, las cosas espirituales. ¿Ok? Pero mucho más celo las cosas espirituales. ¿Alguna Biblia que diga las cosas espirituales? Cosas espirituales, ¿no? Ok. A fin de que profeticen. ¿Para qué se sigue lo espiritual? ¿Cuál es el propósito de seguir todo lo espiritual? ¿Para qué profeticemos? Porque ¿qué es profetizar? ¿Es qué? Hablar la palabra ¿de quién? De Dios. Y la palabra de Dios es vida. Entonces dice acá, versículo 2, pues el que habla, ¿qué? Dice su Biblia, dice en lengua, ¿cierto? Yo a veces digo, ¿de dónde sacan estos traductores los artículos? O sea, ¿de dónde se los inventan? Porque el texto griego dice, porque el que habla idiomas, no dice en idiomas o en lenguas. Esa palabra no está allí, en. Porque el que habla idioma, y de hecho está en singular, y usted creo que lo tiene traducido como plural, y está en singular. Porque el que habla idioma, ¿idioma qué? Desconocido, obviamente. O sea, Pablo está partiendo de la base de un idioma desconocido. ¿Por qué? Miren acá. ¿Qué pasaba con los corintios? A diferencia de los galileos, la región de Corinto era tenida como una región muy desarrollada. Era un puerto principal en Grecia. De hecho, conectaba el Peloponeso con Grecia. Por tanto, al ser un puerto principal, se distinguía por el arte, la cultura, la poesía. Como era una región que se distinguía en tanto esto, allí llegaban embarcaciones de todas las naciones. Era un punto de encuentro de todas las naciones. Por tanto, llegaban mucha gente que dominaba ¿qué? Idiomas diferentes. Y los corintios habían aprendido a dominar varios ¿qué? Idiomas. De hecho, parte del orgullo de ellos, de los corintios, era dominar
varios idiomas. Era el orgullo de ellos, dominar varios idiomas. Y lo hacían por la influencia de tantos cargamentos y de tantos barcos que llegaban de otros lugares. Y porque era un lugar donde la poesía, por ejemplo, el arte, la cultura, entonces eran personas muy cultas, muy preparadas, y la mayoría de ellos no dominaba solo un idioma, sino que dominaba ¿qué? Varios idiomas, y eso hacía parte de la cultura y el orgullo de ellos. Entonces Pablo le está escribiendo precisamente a una región que comúnmente dominan ¿qué? Varios idiomas. Ahora, mírenme acá, se había tomado el don de hablar en idiomas como algo muy exclusivo de la élite. Entonces, algunos, para mostrar como que Dios era el que estaba hablando por ellos, empezaban a hablar en los idiomas que sabían. Y tal vez los que los estaban oyendo no dominaban esos idiomas. Y solamente lo hacían una cosa, para poder asombrar, para que la gente dijera, wow, mire, sobre este está el Espíritu de Dios. ¿Sí? Y tal vez algunos iban más allá, trataban de inventarse idiomas que no existían, para que ninguno pudiese entender, y así hacer creer a los demás que dominaba idiomas que nadie más entendía. ¿Sí vemos el problema que había en Corinto? Tan tremendo. Ese era el problema, y con ese problema es que tiene que lidiar Pablo. Pues el que habla un idioma desconocido, ahí dice literalmente, pues el que habla un idioma, no dice en lenguas, un idioma o una lengua, obviamente desconocida, no habla a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Pues nadie escucha un espíritu que habla misterios. Ahí creo que su Biblia dice, porque habla por, ¿cómo dice su Biblia? Habla por el espíritu misterio, ¿cómo? A ver, ¿cómo es que dice? Su Biblia dice, el que habla en lenguas, estoy leyendo la versión más popular, no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el espíritu habla misterio. Ahí no dice, aunque por el espíritu. Si fuera por el espíritu, el texto debería decir, diapneuma. Dia es la expresión por medio de, por. Y ahí no, yo digo, pero ¿por qué se inventan palabras que no están en el texto? O sea, ¿cuál es la necesidad de uno inventarse palabras que no están en el texto? ¿No es más fácil uno simplemente traducir lo que está en el texto y recibir lo que dice el texto ya, punto, así? Pero como siempre está el ego por medio. Entonces traducimos a a nuestro amaño. Por eso les digo, no se sientan ahora mal, no digan esta Biblia a la hoguera, no. Señor, me tienen engañado. No se sienta mal, más bien dele gracias al Señor por estar en este lugar. Así no diga amén, pero yo sé que usted le da gracias a Dios. Sí, tranquilo, no hay necesidad, tranquilo, no hay problema. Dice literalmente, dice, pues el que habla un idioma desconocido, obviamente, no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie escucha un espíritu que habla misterio. Mire, nadie escucha, y ahí la palabra que aparece es akuo, escuchar. En su Biblia creo que dice entender, ¿cierto? Escuchar u obedecer, que es la palabra akuo en griego, ¿sí? Que es la misma palabra para shema en hebreo, escuchar u obedecer. Pues nadie escucha o nadie obedece un espíritu que habla misterio, literalmente dice así, versículo 3. Pero el que profetiza, ahí vamos, el que profetiza, por eso le dice a Ezequiel, profetiza, hijo de hombre, profetiza, habla la palabra de Dios, dile a esos huesos, oigan palabra de Dios. En vez de estar rakata, hakata, hay que oír palabra de Dios. El que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Para edificación, exhortación y consuelo. Mira el propósito de hablar la palabra de Dios, la profecía. Eso trae edificación, eso exhorta, eso trae consuelo. Pero el que habla
un idioma desconocido, versículo 4, un idioma desconocido, asimismo se edifica, pero el que profetiza edifica ¿a quién? A la iglesia. Claro, si yo empiezo acá, si acá llega una persona y empieza a hablarnos, por ejemplo, en chino, en mandarín. Aquí ninguno de nosotros sabe mandarín. Bueno, no sé, pronto sí creo que hay una. Tú sabes mandarín, ¿cierto? Más o menos. Ah, japonés es la cosa. Bueno, es diferente, ¿no? Ahí la gente confunde los chinos con los japoneses. Muy diferente. Entonces, los chinos, ¿no? El mandarín. Aquí ninguno. Y viene una persona y empieza a hablar en mandarín, porque lo domina. Sabe ese idioma. Y nos empieza a dar tremenda palabra en mandarín. Pero una revelación de Dios en mandarín. Y todos nosotros acá no quedamos chinos y no gringos. O sea, todos... Pues ¿a quién se está edificando él? Pues a él mismo, porque está dando una palabra tan tremenda, pero solamente ¿qué? ¿La entiende él? Entonces eso es lo que está diciendo Pablo. ¿De qué sirve entonces? La gente salía allá, empezó a hablar en un idioma. ¡Wow! Mire, este es el que sabe, este es preparado. Porque muchas veces lo hacían era para mostrar su ego, lo que sabían. Por eso dice, así mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica ¿a quién? A la iglesia, porque el que profetiza da palabra entendible de acuerdo al idioma de la persona. Versículo 5. Ciertamente, dice Pablo, desearía yo que todos ustedes hablaran idiomas, pero mucho más que profeticen. Es decir, está poniendo la profecía por encima de porque los idiomas tienen un propósito, ya lo vamos a ver. Ciertamente, mayor es el que profetiza que el que habla idiomas. Mire, les está bajando ¿qué? El ego. A no ser que haya traducción para que la iglesia reciba ¿qué? Edificación. Ahora bien, hermanos, si yo vengo a ustedes, mire lo que dice Pablo, si yo vengo a ustedes hablando idiomas, ¿en qué les beneficia si a ustedes no les hablo, bien sea en revelación o en conocimiento, en profecía o en enseñanza? O sea, ¿de qué les sirve que yo les hable en un idioma raro que ninguno va a qué? A entender. Aún las cosas, dice versículo 7, inanimadas que dan sonidos, bien sea la flauta o el arpa, si no dan distinción a los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o se toca con el arpa? Aún los instrumentos, cada uno tiene ¿qué? Su lenguaje. Y si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién se prepararía para la batalla? Pues recuerde que dependiendo del sonido que daba la trompeta, se advertía si era para la guerra o para otra cosa. Entonces el trompetista da un sonido de guerra supuestamente, pero no era de guerra, pues nadie se va a ¿qué? A preparar. Así también ustedes, si por medio de un idioma desconocido, de un idioma que no se conoce, no dan palabra ¿qué? Comprensible. Estoy leyendo el versículo 9, ¿sí? No dan palabra ¿qué? ¿Qué dice su Biblia? ¿Comprensible? Es decir, que se tiene que dar palabra ¿qué? Comprensible. No dan palabra comprensible. Estamos en el versículo 9. ¿Cómo se entenderá lo que hablan? Ciertamente estarán hablando. ¿A quién? Al aire. Entonces cuando yo ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Hablando al aire. ¿Y el Señor nos manda eso? No. Yo sé que esto es duro. Para mí, al principio yo me resistía a esto. A medida que yo estudiaba eso, yo decía, no puede ser, Dios mío, no puede ser. ¿De verdad eso es así? Yo decía, no, pero toda mi vida lo he hecho, Señor. Y para mí no era fácil. No piensa que es que eso fue de la noche a la mañana que yo dije, sí, ahora sí voy a cambiar. No, de hecho, intentaba cambiar y yo, no. Aunque la razón me decía que había que hacerlo, la emoción me decía, no, hágalo. Y lo seguía haciendo. La emoción me ganaba más. Porque la razón me decía, ya sabes lo que dice la Escritura. Pero uno lucha. Y créame que luché bastante con esto. No fue de la noche a la mañana.
Porque es que fui levantado en esto. Desde niño, toda mi vida haciéndolo, toda mi vida creyéndolo, practicándolo, imitándolo. Entonces no es fácil. Dice acá, versículo 10. Tanta cantidad de géneros de voces hay quizás en el mundo y ninguno carece de significado. O sea, ningún idioma carece de ¿qué? De significado. Pero si no entiendo el significado de la voz, seré como ¿qué? Como extranjero ante el que me habla, y el que me habla un extranjero para mí. Mire, más claro, no está hablando el apóstol. Es decir, él viene acá y si alguien empieza a hablar un idioma que ninguno entiende, pues va a ser como hablar entre extranjeros. No nos vamos a ¿qué? A entender. No nos vamos a entender. Entonces sigue diciendo acá, ¿dónde está? 12. Así que, como ustedes son de un espíritu celoso, nosotros debemos ser ¿de qué? ¿De espíritu qué? Celoso. ¿Cómo debe ser la iglesia? ¿De espíritu qué? Celoso. ¿El espíritu celoso qué busca? Busquen abundar en la edificación de la iglesia, es decir, en hablar claramente. Y sigue diciendo que ya se me perdió. 13. Busquen abundar en edificación de la iglesia. Por lo cual, quien hable un idioma desconocido, ore para que tenga ¿qué? Traducción. Entonces Pablo lo está poniendo entre la espada y la pared, en pocas palabras. Usted va a venir a hablar en un idioma desconocido, entonces ¿qué? De la traducción. Entonces, ¿para qué yo me pongo a hablarles acá, por ejemplo, en mandarín? Pues si después tengo que traducir, pues de una vez ¿qué? Les hablo de una vez como ustedes entienden. No sé si me hago entender lo que Pablo estaba buscando. Pablo tenía una sabiduría para colocar a las personas en su sitio tremendamente. Y dice acá, el versículo 13, por lo cual quien habla un idioma desconocido, ore para que tenga traducción. Pues si alguna vez, ojo, mira lo que dice Pablo, pues si alguna vez yo oro un idioma desconocido, mi espíritu ora, pero mi entendimiento quedará sin fruto. Mire, aún en eso también él dice, y si es un idioma desconocido que ya ni siquiera ninguno conoce, ni usted mismo que lo está hablando, su entendimiento se va a quedar ¿qué? Sin edificación. Porque había personas que aún estaban inventándose idiomas que no existían, lenguas para llamar ¿qué? La atención. ¿Y ese qué idioma es? Y todo el mundo, wow, ese nunca lo había escuchado, y estaba ahora inventando ahí, tramando nada más, como dice, chicaneando, ¿no? Ahí, no, uy, ese sí nunca lo, este tipo sí tiene el espíritu, este sí tiene la unción. Ese era el problema que había en Corinto, el orgullo. Entonces dice acá, entonces ¿qué haré? Dice Pablo, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Entonaré salmos con el espíritu, pero también entonaré salmos con el entendimiento. Es decir, si va a hablar supuestamente alguna cosa que no se entiende, debe por obligación dar ¿qué? La interpretación. Lo obliga Pablo a esto. Porque si bendices en el espíritu, ¿cómo se dirá amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar de simple oyente si no entiende lo que dices? Pues tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias, ahora mira lo que dice Pablo, doy gracias a Dios que hablo más idiomas que cualquiera de ustedes. Él era un políglota. Aunque en medio de la iglesia, o sea, como él sabía, él dominaba varios idiomas. Por eso usted lo ve, recibe el mensaje de parte de Dios, ¿en qué idioma? En hebreo, de parte de Yeshua. ¿Por qué me persigues, Pablo? ¿No? En hebreo. Luego usted lo ve en el Areópago, lo ve allí, discutiendo con los más sabios. Y en ese lugar, el Areópago, solo entraban las personas más eruditas y expertas, y solamente se hablaba en idioma griego. Es decir, que él debía el griego a saber usar. Aparte de eso, él era ¿qué? Ciudadano romano.
Y cuando él se presenta ante el rey Agripa, porque él dice, yo soy ciudadano romano, lo iban a linchar, y ahí mismo acude a su ciudadanía. Soy ciudadano romano, todo el mundo, uy, y ya le habían dado. Uy, no, déjenlo, no lo vayan a matar. Este ciudadano romano, por lo menos sabía también ¿qué? Latín. Por lo menos esos 3 idiomas lo sabía. Y eso que él viaja a otras partes. Y dice, y allá va a todos esos lugares viajando. Es decir, que él sabía varios idiomas. Y por eso él le dice aquí a esa iglesia de Corinto, que se las picaba, yo no sé de qué eran tan chicaneros con esto. Dice acá, ¿dónde estamos? Versículo 18. Doy gracias a Dios que hablo más idiomas que cualquiera de ustedes. Aunque en medio de la iglesia prefiero hablar 5 palabras que me entiendan e instruir así a los demás, que miles de palabras en otros idiomas. Versículo 21. En la ley está escrito, en distintos idiomas y en labios de otros hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Es decir, que él está diciendo, sí, eso que ustedes hacen estaba profetizado, que la palabra del Señor se iba a empezar a hablar ¿en qué? En diferentes idiomas. No es algo nuevo. ¿Sí? Y dice acá, de modo que los idiomas sirven, ojo, las lenguas, los idiomas sirven ¿de qué? De señal a ¿quiénes? ¿A quiénes? A los incrédulos, a los que no creen. Mire, ¿quiénes son los incrédulos? Y ya con esto vamos finalizando. ¿Quiénes son los incrédulos? ¿Quiénes son los que no creen? ¿Quiénes? Los que no han reconocido ¿a quién? Al Señor, ¿cierto? Entonces, estos incrédulos, los que no han reconocido al Señor, necesitan tener un mensaje directo, ¿sí o no? Y los idiomas son para ellos. Ahora, entra un incrédulo, una persona que no conoce de nada del Señor, no conoce nada de su palabra. Entra, ahora, está en este momento y yo empiezo acá. ¿Qué señal va a ser para él? ¿Cómo va a poder él entender la palabra? Es para los incrédulos. ¿Por qué? Porque el Señor lo que hacía era poner a hablar a la persona un idioma que ese incrédulo dominaba. Y por medio de ese idioma que el incrédulo dominaba, le llevaba ¿qué? La palabra certera al Señor. Por eso las lenguas no son la señal para los creyentes, sino para los impíos. Y usted ve que en la iglesia, por lo general, vamos todos de pies, toda la iglesia empieza a hablar que esa es la señal, esa es la señal de la iglesia. No, señal para quién? Para los incrédulos. ¿Dónde estamos? Versículo ¿qué? 22. De modo que los idiomas, las lenguas, sirven de señal, no a los que creen, sino a los incrédulos. Pero la profecía no es señal para los incrédulos, sino para ¿quiénes? Para los que creen. ¿Cuál es la señal de los creyentes? La profecía. Entonces usted ve en la iglesia, vamos todos, hablando todos, que esa es la señal, vamos, es la señal de los que creen. Hablar en lenguas, la señal de los que creen. ¿Y qué dice Pablo? No es la señal de los que creen. La señal de los que creen es la profecía, porque el que cree ha sido sellado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo inmediatamente lo pone a predicar, lo pone a llevar la palabra, lo hace predicar a otros las buenas nuevas, empieza a predicar, a dar palabra certera, a ministrar a otros, a decirles necesitas arrepentirte, arrepiéntete de tu pecado, y empieza a hablar. Esa es la señal del Espíritu de Dios. Pero enseñamos totalmente lo contrario, que la señal del bautismo con el Espíritu Santo son las lenguas. Mire cómo tomamos nuestras propias doctrinas, las ponemos dentro de la iglesia, contrariando la palabra de Dios. Y por eso le digo, uno se convence, se autosugestiona, porque uno termina convencido que es así la palabra diga otra cosa. Por eso gloria a Dios por su Espíritu, porque su Espíritu es el que nos lleva a toda verdad. Cuando usted empieza a salir de estas cosas, usted puede decir, realmente tengo el Espíritu, porque ahora me estoy acomodando ¿a qué? A la palabra. Entonces mire que las lenguas son señal para los incrédulos y que la profecía es la señal para los creyentes. Por tanto, si en algún momento la iglesia en pleno se reúne y todos están hablando idiomas y entraran ignorantes o incrédulos, ¿no dirán que ustedes están locos?
Entonces imagínense acá todos. Pónganse de pie todos. Les digo, yo no nos van a poner todavía de pie. Pónganse de pie. Vamos todos, hablen lenguas, hablen. Y todo el mundo, y todo el mundo, levanta su voz, vamos todos. Eso es lo que hacemos en las iglesias. Vamos. Y todo el mundo, y entra un incrédulo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que el incrédulo, ¿qué va a decir? Esta gente está loca. Hacemos totalmente lo contrario a lo que el apóstol Pablo dice. Recuerde que los apóstoles son nuestra guía y nuestros instructores. Y fueron puestos por el Señor nuestros apóstoles. Entonces empezamos a hacer lo contrario. O sea, preferimos escuchar enseñanzas recientes del siglo XIX hacia acá y no enseñanzas que están establecidas desde la fundación mismo de la iglesia. Amén, iglesia. Amén, iglesia. ¿Ha escuchado esta iglesia así? Sí. Tal vez la ha escuchado. Yo participaba y yo me acuerdo. Pues vamos todos orando y uno ahí y uno déjele y todo el mundo y empezó y todo el mundo ahí así. Los incrédulos. ¿Qué es esto? No, esa gente está ¿qué? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Loca, están lunáticos. Locos. Y algunos dicen, pues que nos digan locos, no importa, porque no entienden las cosas espirituales. ¿Acaso se trata de eso? Si nos van a decir locos es por la locura del evangelio, porque la locura del evangelio es que uno está dispuesto a negarse a uno mismo para hacer la voluntad de Dios. Esa es la locura del evangelio, no hacer cosas raras. Amén. Y siempre la excusa, tranquilo, en el Señor siempre nos pondrá a hacer cosas raras, siempre cosas raras. Usted no ve a los apóstoles haciendo cosas raras. Dieron una palabra contundente. Y dice acá, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o ignorante, por todo será ¿qué? Amonestado, por todo será juzgado. Y lo oculto de su corazón se hará manifiesto. Y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, reconociendo que Dios está verdaderamente entre ustedes. Amén. Entonces, dice acá, ¿qué hay, hermanos? Cuando ustedes se reúnen, cada uno tenga ¿qué? ¿Qué dice? Salmo, tenga enseñanza, tenga revelación, tenga idioma, tenga traducción, sea todo para edificación. O sea, Pablo no está desechando el don de idiomas, sino que está pidiendo que se use correctamente. O sea, ¿de qué se ganaban muchos de los corintios empezar a hablar en un idioma que la mayoría no dominaba, si no iban a recibir ningún tipo de edificación? Si alguno ha de hablar un idioma desconocido, versículo 27, que sean 2, máximo 3, y por turno, pero que alguno traduzca. Mira cómo las puso para finalizar. Porque había unos que ya estaban inventándose ¿qué? Idiomas. Entonces, no, esto es un idioma que nadie entiende. Entonces, se iba a hablar un idioma que nadie entendía y no había otro que por lo menos ¿qué? Dominara ese idioma, porque si había otro que pudiera traducir es porque también dominaba ¿qué? Ese idioma. Si no había otro que pudiera dominar ese idioma, mire lo que le manda Pablo a hacer. ¿Qué dice? Y si no hubiera traductor, entonces que guarde silencio en la iglesia, que no hable. Y hable para sí mismo y para Dios. Si quiere, entonces hágalo para usted. Mire el apóstol Pablo. O sea, si Pablo estuviera predicando esto, que yo estoy esto hoy acá, también estarían así como están todos ustedes. Entonces prácticamente les prohibió seguir haciendo esto, porque es que estaban tomando esa práctica, vuelvo y lo digo, totalmente por fuera de la voluntad de Dios. Estaban haciendo del don, porque con eso también el don se rebaja. Ojo, sí hay dones de lengua, sí, eso lo vamos a ver. Sí lo hay y el Señor lo respalda.
pero específicamente en el orden. Entonces dice acá, si no hubieran traductor, entonces que guarde silencio en la iglesia y hable. Ahora, mire, dice acá, si alguno, versículo 27, si alguno ha de hablar un idioma desconocido, que sean 2, máximo, ¿qué? 3. Es decir, que eso era ¿qué? La fila de gente hablando. Entonces el uno, a ver, y racataca, y el otro, jaja, y todo el mundo acá, y hable, y hable, y hable, y se la pasaban así, y de edificación, nada. Entonces, si hay algo así, 2, 3 máximo, por turnos. Y por turno, no todo el mundo. Usted no dice que en la iglesia, vamos, todos, levanten sus, todo el mundo, y esto es una algarabía. ¿Y qué dice él? Que sea ¿qué? Por turno, pero que tenga que haber ¿qué? Traductor. Y si alguno, y si no hubiera traductor, entonces que guarde silencio en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Así que, hermanos, celosamente, versículo 39, al 39, para redondear la idea. Así que, versículo 39, así que, hermanos, celosamente profeticen. Y en cuanto a hablar idiomas, no lo prohíban. Claro, es que no es que le esté prohibiendo el don, sino que los dones deben usarse legítimamente para lo que es. No desbordar el don, porque luego el don ya no sirve de nada. Siempre, o sea, no lo prohíban, no prohíban hablar en idiomas, siempre y cuando hagan todo decentemente y con orden. Y decentemente y orden no es lo que se ve en las iglesias. Usted ve que cuando nomás que digan vamos a orar y vamos a ministrar el Espíritu Santo, se forma el desorden. ¿O no? Y usted no va a decir, ahora recibe y cae, y acá, y otro allá. Sí, unos vomitando, otros tirándose. Decentemente y con orden, como nos gusta aquí. Decentemente y con orden. Por eso usted, desde que entra a este lugar, usted ve que aquí todo lo hacemos decentemente y con orden, porque Dios es un Dios de orden. Amén. Y si usted tiene una vida desordenada, aquí le ayudamos a ordenársela en el nombre del Señor. ¿Me hago entender? Vamos a dejar hasta allí.